lenguaje español tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en matemáticas. Y como matemáticas interpreta todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etcétera, pues forzosamente tiene que tener una asociación directa y bastante fuerte con el lenguaje español. Entonces, vamos a suponer que tengo una ecuación ordinaria donde dice que aquí es x menos 4 elevado al cuadrado más un y más 2 elevado al cuadrado igual 36. ¿Alguien me quiere decir todas las características que emanan de esa forma ordinaria? ¿Todas? 21. 21, dime 21. Pues primero, la primera que es x menos 4 al cuadrado, pues es una simetría, ¿no? Y esta va a ir vertical, va a ir de izquierda a derecha. Después tenemos lo que es y más 2 al cuadrado, esa va a ir de arriba hacia abajo, va a ir horizontal. Y en este caso pues tenemos que obtener también de igual forma el radio de, pues aplica una operación inversa, sería 6, ¿no? Y si aplicamos simétrico, que es mismo número con diferente signo, pues creo que quedaría 4, bueno, quedaría C, el punto C es 4, menos 2, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Entonces fíjense cómo ahí está todo, ¿no? No es necesario que me expliquen nada. Por eso se llama forma. ¿Qué es una forma? Es una manera de escribir en la cual puedo sustituir, en la cual puedo obtener información o en la cual me dice qué forma tiene, qué forma física tiene. Eso quiere decir que la forma física que tiene, pues ya la sabemos desde una circunferencia. Por lo tanto, dibujo mi eje de las abscisas, dibujo mi eje de las ordenadas. Aquí escribo 1, 2, 3, 4. Aquí es 1 menos 2. Por lo tanto, el centro ya lo puedo ubicar. Ya sabemos que el centro se debe a la proyección ortogonal. Sabemos que la proyección ortogonal hace referencia a líneas auxiliares que son perpendiculares al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas. Pero por la definición de circunferencia sabemos que el radio es la distancia que hay del centro a cada uno de los puntos de la circunferencia. Por lo tanto, si estoy hablando de posición, estoy hablando de una posición de la circunferencia a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Entonces, una vez que ya entendí que por definición de la circunferencia va a ser la distancia igual para todos lados, eso quiere decir que yo puedo entonces agregar una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones, 6 divisiones y entonces aquí escribir un punto. Y ese punto no tiene un nombre específico porque acuérdense que simplemente es un punto de lugar geométrico, pero lo que yo sí sé es que como me desplacé a la derecha, entonces debo de tener bien claro que lo que se desplaza hacia la derecha tiene que ver con la abscisa. Por lo tanto, como tiene que ver con la abscisa, eso implica que este punto ahora es de coordenadas 10, menos 2. Y ese 10 surge porque me estoy desplazando hacia la derecha, un valor que es equivalente al radio. Sabemos que el radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Por lo tanto, si yo tengo bien claro ese concepto, entonces del centro hacia la izquierda tendría que desplazarme 4, pero todavía me falta agregar 2 divisiones para tener ya bien claro el 6 y por lo tanto aquí estamos hablando del punto de la izquierda y el punto de la izquierda también hace referencia a que va a ser un desplazamiento sobre las abscisas, o sea, derecha y izquierda, estamos hablando de abscisas y por lo tanto el punto que está a la izquierda va a tener una coordenada que es menos 2, menos 2. ¿Por qué? Pues porque en la ordenada no me desplacé nada. O sea, nunca hice el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Solo fue hacia izquierda, hacia derecha. Por lo tanto, lo único que va a cambiar es la abscisa porque están a la misma altura. Si yo considero que la altura es desde el piso para arriba y esto es la altura, pues si se dan cuenta, estos 3 puntos están a la misma altura. La única diferencia es que hubo un desplazamiento hacia la izquierda y un desplazamiento en el sentido de la derecha. Saben que la dirección es horizontal y el sentido es hacia la izquierda y hacia la derecha, que eso ya lo hemos explicado varias veces y que obedece a una conceptualización del kinder, ¿no? Ya luego le pusimos nombre. Ahora bien, de manera similar, si yo me quiero ir hacia abajo, pues me tengo que desplazar tantas unidades como me menciona el radio. Por lo tanto, me debo desplazar
1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades y 6 unidades. Y al desplazarme 6 unidades, entonces llego al punto que está abajo, y el punto que está abajo, debido a que me estoy desplazando en las ordenadas, eso implica entonces que la ordenada es la que va a reflejar ese desplazamiento cuando me estoy moviendo hacia abajo. Y si me muevo hacia abajo, entonces la coordenada se va a mantener en la abscisa. ¿Por qué la abscisa se mantiene? Pues porque no me estoy desplazando ni a la izquierda ni a la derecha. Como me estoy desplazando hacia abajo, entonces llegamos a un menos 8. Debido al desplazamiento hacia abajo. Sabemos que hacia abajo es resta por ley de por ley de la suma. Al tener el mismo signo, los números se suman y se mantiene el signo que predomina, y de ahí pues ya tenemos el resultado de la coordenada. Lo mismo si me desplazo hacia arriba, una distancia que se llama el radio, quiere decir que aquí va 1, 2, pero como me tengo que desplazar 6, pues todavía le tengo que agregar 4 divisiones para acá, para que no quede saturado con tanta información, y llegamos entonces a un punto que está arriba. Fíjense cómo ya me quedó asimétrico, y me quedó asimétrico precisamente porque no tengo del mismo tamaño las divisiones, ¿no? Vean cómo las divisiones las hice un poquito diferentes. No importa, lo importante es asegurar que entonces para ver la coordenada también el de arriba va a ser exclusivamente para las ordenadas, y por lo tanto se va a mantener la abscisa. ¿Por qué se mantiene? Porque no me desplazo ni a la izquierda ni a la derecha, solamente me estoy desplazando hacia arriba y hacia abajo. Y como me desplacé 6 para arriba, pues quiere decir que llego al 4. ¿Por qué al 4? Pues porque es un brinco, 2 brincos, 3 brincos, 4 brincos, 5 brincos y 6 brincos. Solamente es la rana, que la rana pues la aprendimos cuando íbamos en la primaria o en el kinder, nos empezaron a enseñar los saltos de rana, ¿no? O a trabajar con la regleta, que también algunos trabajamos con regleta. Bueno, de aquí, no con la regla, regleta es diferente que la regla que utilizamos para medir. Bueno, entonces ya de aquí trazo una curva entre esos dos puntos, del de arriba y de la izquierda, trazo otra curva entre el punto de arriba y de la derecha, trazo otra curva entre el punto de la izquierda y de abajo, y otra con el de abajo y la derecha, y esto que está aquí pues ya es la circunferencia. Obviamente no me salió bonita porque la estoy haciendo a mano alzada, pero si ustedes tienen un compás, pues la pueden hacer ahí tranquilamente la circunferencia sin ningún problema, ¿no? Lo único que es importante aquí es que sepan que el desplazamiento puede ser de derecha a izquierda, de acuerdo al radio, o puede ser hacia abajo o hacia arriba, obviamente también considerando el radio. Y entonces, ahora sí ya puedo declarar las extensiones. Profe, Dime. yo tengo una duda. ¿Cómo sacó el radio? ¿De dónde lo sacó? De la forma ordinaria. Acuérdate que la forma ordinaria ya la vimos la clase pasada. Y la forma ordinaria te mencionaba que aquí tienes un cuadrado que te está indicando la simetría sobre el eje vertical para separar de la parte izquierda y la parte derecha. También habíamos visto que este cuadrado te implica la simetría del eje horizontal, donde te está separando lo de arriba y lo de abajo. También habíamos dicho que el centro es el simétrico. Si aquí tienes menos 4, aquí es el simétrico que es 4. Y si aquí tienes 2, aquí tienes el simétrico que es menos 2. Y lo más sencillo es que habíamos dicho que este es el radio al cuadrado. Por lo tanto, si quieres conocer el radio, solamente haz la operación inversa, como mencionó tu compañero, y la operación inversa te lleva a un 6. ¿Qué es la definición de radicando? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces te da el radicando, que es 6? Y de ahí ya obtuvimos el radio. ¿Sale bien? Maestro, Sí, Dime. profe, gracias. Dime. la verdad que me perdí después de la circunferencia. Acuérdate que la circunferencia tiene una definición. ¿Cuál es la definición? La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Eso quiere decir que de aquí para acá es la misma distancia que de aquí para acá, y es la misma distancia de aquí para acá, y es la misma distancia de aquí para acá, y es la misma distancia, y es la misma distancia, y es la misma distancia. Todas son las mismas distancias, todas. Lo importante es que dentro de tu plano coordenado siempre lo que tiene más importancia es la abscisa y la ordenada. La abscisa tiene un sentido que es izquierda y tiene un sentido que es derecha. La ordenada tiene un sentido que es arriba y tiene un sentido que es abajo. Por lo tanto, los puntos más importantes son los que vas a tener a la izquierda, a la derecha, abajo y arriba. Siempre esos van a ser los más importantes. Ahora bien, con ese concepto que tienes de radio, dime. No se equivocó en el punto de la izquierda, ¿no sería menos 3 como en menos 2?
Acuérdate que son 4. Entonces, si tú estás en 4 y te estás desplazando 6, pues simplemente es 1, 2, 3, 4, llegas al 0 y luego otros 2 y llegaste al menos 2. ¿Por qué? Porque te estás desplazando 6. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok. Ahora, eso que dijo tu compañera ayuda al entendimiento de lo que te estaba explicando, a la primera pregunta. Te tienes que desplazar 6 para acá, te tienes que desplazar 6 para acá, y te tienes que desplazar 6 para arriba y te tienes que desplazar 6 para abajo. ¿Por qué? Porque esa es la definición de circunferencia. Acuérdense que geometría euclidiana es muy axiomática, o sea, son puras definiciones. ¿Por qué recibe el nombre de circunferencia? Pues porque así se le ocurrió al tipo. No le puso paraboloide en lugar de circunferencia porque se le ocurrió el nombre circunferencia. Ya se le ocurrió ese nombre y ya se quedó. No hubo más que hacer más que lo que dijo Euclides en aquella época y así lo definió, ¿no? Y esas definiciones las seguimos teniendo hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre en el cerebro, ¿no? Cuando lleguen a anatomía y que estén viendo las ya se olvidó, comisuras, las comisuras del cerebro, se van a dar cuenta que las comisuras, todas las rayitas tienen un nombre, ¿no? Y originalmente a mí mi papá me había dicho, es que con cada conocimiento se te hacen nuevas rayitas, y no es cierto, ¿no? O sea, el cerebro tiene muchas rayitas que se llaman comisuras, y cada una de esas comisuras tiene un nombre. ¿Por qué se llaman así? Pues porque el que la descubrió así le puso el nombre. Así es la geometría euclidiana. Eso quiere decir que la definición es que del centro a todos los puntos hay una misma longitud que se llama radio. Es por eso la razón que tú te desplazas 6 a la izquierda, que te afecta en las abscisas y llegas a menos 2. 6 a la derecha, que te afecta en las abscisas y por eso llegas a 10, porque sumaste 6. En una restas 6 y en la otra sumas 6. ¿Por qué restas? Porque va a la izquierda. ¿Por qué sumas? Porque va a la derecha. Eso te lo da el sentido. Y luego cuando hablas de arriba, pues tienes que sumar 6, pero ahora suma 6 a la ordenada. Por eso si sumas 6 te da 4 por ley de la resta. Y cuando vas para abajo también restas 6, pero si restas 6 al 2 por ley de la suma te da un menos 8. Entonces de ahí viene por qué las coordenadas son las que están, por el desplazamiento de 6 unidades a la izquierda, a la derecha, hacia el sentido de arriba y hacia el sentido de abajo. ¿Sale bien? Profe, entonces sacó el punto del número inverso, o sea, si es menos 4 se aplicaría el 4, si es más 2 se pone menos 2. Recíproco, no es inverso, es recíproco. Perdón, simétrico, discúlpeme, es simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Simétrico quiere decir mismo número, diferente signo. No existen los inversos, ¿eh? El inverso no existe en matemáticas. Está el 4 y está el simétrico, que es el mismo número, pero con diferente signo. Es con simétricos. Tienes el 2, pero el simétrico es con signo diferente, que es el menos 2. Así calculas los centros. Y también así vas a calcular los vértices cuando estés hablando de parábola, y vas a calcular los centros cuando estés hablando de hipérbola y cuando estés hablando de elipse, porque en todos es lo mismo. O sea, lo de circunferencia se repite en todos, por eso circunferencia es la que hay que dejar bien clara, porque todo lo demás es repetir, repetir, repetir y repetir. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, bueno, ahora bien, vamos a las extensiones. ¿Qué quiere decir la extensión? La extensión quiere decir de dónde a dónde. Por lo tanto, si voy a expresar, si voy a determinar, si voy a mirar la extensión referida al eje de las abscisas, pues sabemos que el eje de las abscisas es horizontal. Por lo tanto, en la horizontal, donde comienza y donde termina, vean la siguiente situación. Fíjense cómo el centro, voy a escribir aquí la coordenada, no la había escrito porque no es necesaria, o sea, solamente es tener bien la ubicación de dónde a dónde. Sabemos que el centro tiene una coordenada que es 4,2. Fíjense cómo, por estar en el eje horizontal, lo que ocurre es que el menos 2 de la ordenada, el menos 2 y el menos 2 de la ordenada es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque habíamos dicho que en un lugar geométrico de una recta horizontal, lo que están seguros es la ordenada y lo que no conocen es la abscisa. Eso ya lo manejamos en lugar geométrico. Por lo tanto, si yo estoy hablando de extensión, no voy a hablar de la ordenada. Si hablo de extensión en la abscisa, no hablo de la ordenada. La extensión en la abscisa está hablando de qué abscisa está a la izquierda y cuál es la abscisa que está a la derecha. Eso quiere decir que voy a tener un inicio en menos 2 y voy a terminar en 10. Esto hace referencia a la izquierda y eso hace referencia a la derecha. Vamos a agregar un símbolo.
El símbolo es que voy a utilizar corchetes. ¿Por qué voy a utilizar corchetes? Porque el corchete me está indicando que toca al punto. O sea, que este punto sí existe, que este punto sí existe. ¿Cuándo es cuando no existen puntos? Pues el ejemplo más claro es cuando tenemos una liga, y una liga que originalmente mide 10 centímetros. Si yo le voy aplicando fuerza y le aplico 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons, pues obviamente la liga va a empezar a estirar, pero llega un momento en que ya no estira tanto. Y llega un momento, a lo mejor a los 6 newtons, que la liga ya mide 17 centímetros y en ese momento la liga se rompe. Esa ruptura implica que la liga ya no existe. Sin embargo, sí llegó a esa distancia y se rompió. O sea, no pudo mantener esa distancia, no pudo soportar esa fuerza y se rompió. En ese momento surgen los huecos. Y esos huecos a veces van a estar en la circunferencia. Por lo tanto, si estoy hablando de una circunferencia que tiene huecos, estaría dibujándola así, con hoyitos ahí pequeños. Y esos huecos implicarían que entonces voy a utilizar el paréntesis redondo. Pero voy a utilizar el redondo cuando existan huecos. ¿Cuándo van a existir huecos? En todas las aplicaciones. O sea, cuando interprete una liga, cuando interprete que se está destilando algún compuesto, cuando interprete que estoy apretando una tuerca. Acuérdense que llega un momento en que aprietan la tuerca, pero ya luego no la aprietan. O sea, ya no hay más corrimiento de la distancia. Entonces ya surgen huecos. Y como surgen huecos, ya no hay nada adelante, porque ya se acabó. O sea, si le agregas más fuerza, lo que va a ocurrir es que se rompe la herramienta, porque ya no lo va a soportar. Entonces esos huecos surgieron por la necesidad de interpretar algo donde ya no existe. Y eso que ya no existe, precisamente lo vamos a estar viendo nosotros en la gráfica como huecos. De ahí viene la necesidad de agregar un símbolo que se llama corchetes para estar asegurando que ese punto sí existe. Por eso vamos a estar manejando corchetes en las cónicas, porque básicamente ahorita no estamos viendo ninguna aplicación y por lo tanto no va a haber la posibilidad de generar huecos. Pero ya lo saben que hay una existencia de huecos. Ahora bien, me voy a ir a la extensión en las ordenadas. Si yo quiero saber de dónde a dónde, por eso se llama extensión, y ahora me voy hacia las ordenadas. Sabemos que en las ordenadas el sentido ya es otro, no es que cambie, el sentido son otros. Y el sentido en las ordenadas hace referencia precisamente al sentido de arriba y al sentido de abajo. Pero en el sentido de arriba y el sentido de abajo, observen cómo ocurre que se está manteniendo la abscisa. Fíjense cómo aquí el 4 es lo mismo, el 4 es lo mismo y el 4 es lo mismo. Eso quiere decir que toda esta recta va a tener la misma abscisa. Eso lo sabemos del lugar geométrico. Del lugar de geométrico decíamos, tiene la abscisa 4 y una ordenada que no conozco. La ordenada pues va cambiando, a veces es -2, a veces 4, a veces 8, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que la extensión te la va a indicar la ordenada que te indica lo que está abajo y la ordenada que te indica lo que está arriba. Por lo tanto, la extensión va a ser desde el -8, porque siempre es de abajo hacia arriba, hasta el 4. Entonces aquí hay que aclarar que siempre la extensión siempre va a ser de abajo hacia arriba y la extensión en las abscisas va a ser de izquierda a derecha. Va a ser de izquierda a derecha porque sabemos que los ejes siempre van de menos a más. Entonces ahí lo importante en las extensiones es considerar que siempre va de menos a más. Que eso lo tienen por ahí hasta en el corte de pelo, ¿no? También luego les dicen, ¿cómo quieres que te corte el pelo? Y dicen de menos a más. Ok, también es algo que se utiliza hasta en la peluquería, ¿no? Son conceptos que se van abordando matemáticamente y se van distribuyendo en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, eso es la extensión. ¿Qué es la extensión? Primero dibuja, y ya que dibujaste, ¿cómo dibujas? Pues dibujas porque tú sabes interpretar la forma. Acuérdense que es una interpretación, tanto en los ejes de simetría y en el centro y en el radio. Y ya que lo dibujaste, entonces solamente acuérdate de la definición de circunferencia. ¿Cuál es la definición? La distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia es la misma que se llama radio. Por eso hay un radio para arriba, hay un radio para la derecha, hay un radio para la izquierda y hay un radio para abajo. Y de ahí pues ya se puede dibujar y por lo tanto ya tienes las extensiones. Ok, ahora bien, ya que tengo las extensiones, voy a ir al siguiente concepto.
El siguiente concepto ya lo hemos manejado desde hace mucho tiempo, solamente es aterrizarlo. ¿Cuál es el concepto? El concepto es intersección con los ejes. ¿Cuáles ejes? Pues ya saben que se llaman ejes coordenados o ejes ordenados, también así luego les llaman, ¿no? Vamos a dejarle con ejes coordenados. Entonces la intersección con los ejes, sabemos que existe entonces la intersección con el eje que se llama el eje de las abscisas, pero también existe la intersección con el otro eje que se denomina eje de las ordenadas. Y por lo tanto, debo de acordarme lo que ya sabíamos. Y lo que ya sabíamos es que este punto, que es intersección con el eje de las abscisas, y este punto, que también es intersección con el eje de las abscisas, díganme qué característica tienen esos dos puntos, de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. 21. Dime 21. Que la abscisa puede ser la que sea, pero la ordenada tiene que ser 0. Exacto. Y de eso. la otra forma sería que la ordenada es 0 y la abscisa es 0 y la ordenada es el valor que sea, ¿no? Ok. Se representa con X y Y. Ok, muy bien. Entonces fíjense cómo ya su compañero me dio el de las dos. ¿Cuál es? Que todos estos puntos que están sobre el eje de las ordenadas, que es este que estoy marcando y este que estoy marcando, tienen la misma característica, y esa misma característica es que estoy seguro que la abscisa es 0, pero la que no conozco es la ordenada. Este punto que está acá arriba, también por el concepto de lugar geométrico, sé que la abscisa es 0, pero lo que yo no estoy seguro es cuál es el valor que tiene la ordenada. Y con respecto a los otros puntos, pues ya también lo sabemos, que eso lo vimos, insisto, en lugar geométrico. Este punto que está aquí, sé que la ordenada es 0, pero lo que no conozco es la abscisa. También este punto que está aquí, no sé cuánto vale la abscisa, pero sé que la ordenada es 0. Y con esa conceptualización, entonces, en la abscisa, en la intersección con las abscisas, lo que yo puedo asegurar es que la ordenada es 0. Fíjense cómo aquí lo estoy diciendo. En el eje de las abscisas la ordenada vale 0. ¿Cuánto vale el X? Pues no lo sé. Y cuando estoy hablando del eje de las ordenadas, ocurre lo mismo. Que lo que yo estoy seguro en el eje de las ordenadas es que el que tiene valor de 0 es la abscisa. Sabemos que la abscisa se representa a través de un 0. Y de ahí, entonces, ya puedo comenzar a hacer la sustitución. Y la sustitución implica que entonces voy a escribir un abscisa menos 4 elevado al cuadrado más 0 más 2 elevado al cuadrado igual 36. Y de la misma manera, para llevarlo a la par, voy a escribir ahora 0 menos 4 elevado al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado igual con 36. Ahora, díganme por favor, ¿qué concepto me permite que yo haya sustituido esta ordenada en esta ordenada? Y que haya sustituido esta abscisa en esta abscisa. ¿Qué concepto me lo permitió? 34. Dime 34. El lugar geométrico. El de lugar geométrico, exacto. El concepto de lugar geométrico me permite sustituir, porque ya habíamos dicho que esa X y esa Y te representa a todos los puntos que están sobre el lugar geométrico. Por lo tanto, yo puedo sustituir para las abscisas, sustituyo en la Y un 0, pero no puedo sustituir en la X. ¿Por qué no puedo sustituir en la X? Disculpen, en la ordenada puedo sustituir 0, en la ordenada no, precisamente porque la representación es esta que tengo aquí. O sea, conozco que la ordenada es 0, pero no conozco el valor de la abscisa. Y lo mismo, bajo esa conceptualización del lugar geométrico, me permite que esta X, que tiene un valor de 0, se sustituya ahí, porque está representando estos dos puntos, y la ordenada es la que no conoces. Por eso la Y ni se toca, porque no la conozco. Con el concepto de lugar geométrico, podemos hacer esa sustitución. Y de aquí para adelante, ya todo es álgebra. Como todo es álgebra, entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que necesito hacer para ambas ecuaciones, primeramente la jerarquía de operaciones. Ya que hice la jerarquía de operaciones, me doy cuenta que hay que hacer esa resta, pero esa resta no se puede hacer porque sé que no son términos semejantes. Como ya me di cuenta que no son términos semejantes, entonces lo que decido es elevar al cuadrado, y el concepto que voy a aplicar es el del binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, ustedes ya se lo saben, hay tres formas, solamente van a utilizar una de esas tres.
Y cuando estén utilizando el binomio al cuadrado, obviamente voy a utilizar leyes de los exponentes, porque voy a tener una base que es la x, un exponente que es 1, elevado a un exponente que es 2, y el resultado te va a dar la multiplicación, que es el cuadrado. Además vas a estar utilizando la ley de los signos, porque vas a hacer el doble producto del primero por el segundo, y también vas a utilizar la definición de potencia, porque vas a elevar al 4, vas a multiplicar al 4 por sí mismo 2 veces. Me voy por acá, acá voy a utilizar también ley de los signos. Si a 0 le agrego 2, pues sigue siendo 2. Si 2 lo elevo al cuadrado, estoy utilizando definición de potencia. Y de una vez, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar para que vean qué es lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, en la primera ecuación voy a escribir el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más multiplicar 2 veces por sí mismo al 2, que me da un 4, y esto me da 36. Y en la otra, si el menos 4 lo multiplico por sí mismo 2 veces, utilizo la ley de los signos, que me da positivo, multiplico el 4 por sí mismo 2 veces, que me da 16, y luego el más, sabemos que al hacer la multiplicación, pues aquí falta agregar, aquí también viene la propiedad distributiva, porque ese signo más va a multiplicar a todos. Entonces se va a aplicar también leyes de los signos, que ya está por acá, y eso quiere decir que debo de escribir un cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual con 36. Y de ahí entonces me doy cuenta que esta que está aquí y esta que está aquí, estamos hablando de una ecuación cuadrática. Acuérdense que estoy calculando la intersección, por lo tanto estoy calculando una abscisa y una ordenada. Y como es una ecuación cuadrática, el protocolo sabe que se debe de igualar a 0. O sea, no es un concepto. Siempre que van a resolver una ecuación cuadrática se iguala a 0. Ya, eso es un hecho, no es un concepto. De esa jerarquía de operaciones, entonces voy a detectar que lo único que tengo van a ser números. Los números van a ser los importantes. Y obviamente bajo el concepto de términos semejantes, observo que estos no se pueden restar, observo que estos no se pueden sumar. Entonces lo único que voy a hacer es con los números, voy a aplicar primeramente la ley de la suma. También con estos voy a aplicar la ley de la suma. Y posteriormente este 36, como también es un número, entonces tiene que estar en el mismo miembro, por lo tanto vamos a aplicar una operación inversa, y de esa operación inversa, como este es negativo, entonces va a ser negativo y estos son positivos, quiere decir que voy a utilizar la ley de la resta. De igual acá, este es positivo, para acá es negativo, y estos dos también me van a generar una ley de la resta. Acuérdense que la ley de la resta se realiza entre números, por eso pues ya estoy agregando ahí la ley de la resta, que obviamente la estoy haciendo con números. Y entonces lo que ocurre al aplicar todos esos conceptos es que tengo una x cuadrada. Sabemos que primero se debe escribir el término cuadrático, luego agrego el término lineal. Eso es, no es un concepto, simplemente es una forma de escribirlo. Y de aquí sabemos que por ley de la suma me da un 20, y luego por operación inversa me da negativo, y por ley de la resta se restan los números y se deja el signo del número mayor. Por lo tanto aquí obtengo un menos 16 igual 0. Y lo mismo acá, lo que va a ocurrir es que voy a tener un y cuadrada más 4y. Al hacer la ley de la suma entre estos dos me vuelve a dar 20, y con operación inversa me da 36. Aplicando la ley de la resta me queda un menos 16, y eso es igual 0. Y entonces, esa que está ahí ya sabemos que es una ecuación de segundo grado que está igualado a 0, tal cual siempre se debe de hacer. Por lo tanto, lo que sigue para resolver la ecuación es factorizar. Sabemos que factorizar obedece a un método específico, que es el de la forma x cuadrada más bx más c. Eso implica entonces que al saber qué es ese método, forzosamente primero debo describir el producto de dos binomios que debe de estar igualado a 0. Si no igualan a 0, ya no es una ecuación. Y si ya no es una ecuación, o sea, que si a alguno se le olvida escribir el 0 aquí, entonces ya está mal, porque es un concepto inadecuado. De una ecuación están pasando solamente a una expresión, y por lo tanto las ecuaciones no se pueden resolver.
no es que se les haya olvidado el cero, es que no tienen claro el concepto. Las ecuaciones sí se calculan los valores que satisfacen la ecuación, pero si no tiene el cero no se puede calcular y por lo tanto de aquí para adelante ya no pueden hacer nada. Eso es un error conceptual bastante grave. Por eso entiendan que siempre debe de haber el cero. Lo mismo en la otra ecuación va a ser lo mismo. Escribo dos paréntesis, escribo el igual y entonces de ahí aplico el método que me enseñaron en la secundaria, que también me enseñaron en la vocacional, y si no me lo enseñaron, pues ahorita se los enseño. Lo primero que debo de hacer es obtener raíz cuadrada del primer término. Si obtengo raíz cuadrada del primer término, entonces lo que va a ocurrir es que el resultado, que es una x, lo voy a escribir como término del primer binomio y como término del segundo binomio. Esta raíz cuadrada también me va a servir para escribirlo como primer término del primer binomio y primer término del segundo binomio. Una vez que ya obtuve la raíz cuadrada, y que insisto, esa es parte del método, entonces este signo tal cual, el del término lineal, se va a escribir como operación del primer binomio. Este signo del término lineal se va a escribir como operación del primer binomio. Y ya que hicieron eso, lo siguiente es multiplicar este signo por el signo que sigue, y por leyes de los signos, obviamente aquí me da positivo. Acuérdense que factorizar es un concepto muy robusto que involucra todo lo que les estoy explicando, ¿eh? O sea, no hay que agregar ley de los signos y raíz y definición, no. O sea, factorizar ya conlleva todos esos conceptos debido a que es este método. Hay 7 métodos, esos 7 métodos ya los deben de saber. Si no lo saben, por ahí vean los videos de álgebra. Ayer en el Interpolitécnico de Álgebra expliqué los 7 métodos en 1 hora. Obviamente estamos hablando de chicos de concurso que se lleva un nivel más fuerte. En clases normales me tardo como 4 horas, ¿no? Pero pues ahí es súper rápido. Aquí hacemos lo mismo por aquí, multiplicamos, por lo tanto por ley de los signos me da una resta, y esa resta es la que se escribe como operación en el segundo binomio. Ahora bien, ya que concluyeron eso, lo que debo de hacer es calcular los factores primos del término independiente. Ese término independiente calculo factores primos, o sea que 16 tiene mitad que es 8, tiene mitad que es 4, tiene mitad que es 2 y tiene mitad que es 1. Eso quiere decir que con estos factores primos yo puedo determinar que el 16 se obtiene como la multiplicación de un 1 por 16, pero también es la multiplicación de un 2 por 8. Aquí está el 2, aquí está el 8, la multiplicación de esos factores primos. Pero también es la multiplicación de un 4 por 4. Aquí está el 4 y aquí está el 4. Y si se dan cuenta ya no hay otras parejas, solamente hay 3 parejas, 1, 16, 2, 8 y 4, 4, que me dan por resultado este producto, perdón, este número que es 16. Por lo tanto, necesito ver cuál de estas 3 parejas me sirve. Esta pareja 1 y 16 como resultado me va a dar un 8. Pues no. 21. ¿Por qué no? Porque como uno es resta y el otro es suma, pues no me va a dar el 8, me va a dar un 15. Eso quiere decir que no me sirve. Si ustedes lo revisan acá, uno positivo y el otro negativo, pues tampoco me da el 4, porque el resultado es 15. Quiere decir que esa pareja no se utiliza. Siguiente pareja, 2 y 8. 2 y 8, siendo uno negativo y uno positivo, ¿me da 8? Pues no, porque la resta me daría un 6. Lo mismo acá, ¿me da un 4? Pues tampoco, porque el 2 con el 8 me da un 6, cuando uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, tampoco me sirve esa pareja. Siguiente pareja, la pareja siendo uno negativo y el otro positivo, perdón, la siguiente pareja que es 4 y 4, me da por resultado 8, si uno es negativo y el otro es positivo. 34. No. Dime 34. Sí. Pues no, ¿por qué no? 7. 7, ¿por qué no? Porque son signos negativos y se restarían. Son signos diferentes y se restarían. Exacto, son signos diferentes y se restarían. ¿Qué número me dijiste? 7. 7, ok. Entonces fíjense cómo ahí, a las 7 se lo pongo. Entonces fíjense cómo ahí necesito bien claro el concepto de factorización, porque si no me voy con una simple, solamente con mirar, y no tienen que observar. ¿Qué quiere decir observar? Mirar detenidamente y asociarlo al concepto. Por eso, ¿el 4 y el 4 me sirve? No, no me sirve. ¿Por qué no? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, el 4 con el 4, uno negativo y el otro positivo te da 0, pero jamás te da 8. Y lo mismo en la otra.
esta pareja de 4 con 4, ay, disculpen, esta pareja de 4 con 4, si uno es positivo y el otro es negativo, tampoco te da 4. Y como no te da 4, quiere decir entonces que este método no te sirve para factorizar ninguno de los dos. Y como no te sirve la factorización, entonces vamos al siguiente método, que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que la fórmula general es un método aritmético. Y al ser un método aritmético, quiere decir que jamás lo vamos a utilizar en la vocacional. ¿Por qué jamás lo voy a utilizar? Porque es aritmético. Y la aritmética se ve en la primaria. Por lo tanto, ni en la secundaria ni en la bachillerato voy a utilizar métodos aritméticos. Bueno, algunos sí los utilizan, ¿no? Pero por lo tanto, esos que lo utilizan no tienen bien la conceptualización y no pueden avanzar. Por lo cual, como yo sí quiero que vayan avanzando, pues vemos el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo es que se aplica el método del trinomio cuadrado perfecto? Pues lo primero que debo de hacer es una operación inversa. ¿Por qué realizo la operación inversa? Porque este 16 y este 16 no influyen para completar el trinomio cuadrado perfecto. Posteriormente, después de la operación inversa, van a realizar ustedes una propiedad de la igualdad. Esa propiedad de la igualdad, acuérdense que la propiedad de la igualdad habla de hacer la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, el x cuadrada y el menos 8, insisto, esos se quedan en el miembro izquierdo porque esos van a ser los que van a formar parte del trinomio cuadrado perfecto. El 16 por operación inversa lo dejo en el miembro derecho. Lo mismo en la otra ecuación, aquí tengo un y cuadrada más 4y igual 16. Y ahora bien, la propiedad de la igualdad se hace con el coeficiente del término lineal. Ese coeficiente del término lineal siempre se va a dividir entre 2 y se va a elevar al cuadrado. ¿Por qué siempre se divide entre 2? Porque acuérdense que cuando yo tengo un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto. Debido a ese doble producto, por eso siempre es entre 2. ¿Por qué siempre es el cuadrado? Pues porque es el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Debido a esas dos peculiaridades que tienen todos los binomios al cuadrado, este doble y este cuadrado del segundo, por eso siempre se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Eso es siempre. Siempre que quieran completar un trinomio cuadrado perfecto, forzosamente es entre 2 y forzosamente es al cuadrado. Por eso se utiliza el coeficiente. Eso implica que por propiedad de la igualdad, el resultado de eso dividir entre 2 y elevar al cuadrado, que es 8 entre 2, 4, multiplicado por sí 2 veces es 16. Eso quiere decir que ese 16 se va a agregar en el miembro derecho, pero también se va a agregar en el miembro izquierdo. Perdón, se agrega en el miembro izquierdo y se agrega en el miembro derecho. Ahora bien, ¿cuál es el número que voy a utilizar para el siguiente trinomio? Pues va a ser el coeficiente. Acuérdense que solo es el coeficiente, ¿eh? Y ese solo coeficiente quiere decir que es el 4 que lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, 4 entre 2 me da 2. 2 multiplicado por sí mismo 2 veces te da un 4. Por lo cual, lo que agrego en el miembro derecho es un 4, perdón, izquierdo, y también en el miembro derecho agrego un 4. Con esos dos conceptos, lo que acabo de lograr es que este que está aquí, al agregarle este 16, y este que está aquí, al agregarle un 4, ahora sí, estos tres ya se llaman trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque lo completé. ¿Con qué lo completé? Pues primeramente necesito calcular el número. Y ya que calculé el número, aquí completaste, pero por propiedad de la igualdad tienes que agregar en ambos miembros de la ecuación. O sea, completar el trinomio cuadrado perfecto solamente es el objetivo, pero no es la conceptualización. Este que está aquí es el objetivo. El objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo logras completar completar el trinomio cuadrado perfecto? Primero, operación inversa para que no esté estorbando el término independiente. Y posteriormente, con el coeficiente, agregas un número por propiedad de la igualdad. Y con eso ya estás logrando que en el miembro izquierdo quede completo el trinomio cuadrado perfecto. Que ese, insisto, es el objetivo. Ahora bien, una vez que ya completaste el trinomio cuadrado perfecto, pues ya lo demás está súper rápido. Porque tú quisiste factorizar y no se pudo. Pero ahora sí voy a factorizar. ¿Por qué ahora sí voy a factorizar? Pues porque ahora sé que ahora sí se puede. Y lo que tú vas a factorizar ahora no va a ser de la forma x cuadrada más bx más c, porque esa no es la de ahorita, sino ahora vas a factorizar los trinomios cuadrados perfectos.
porque aquí tienes un trinomio cuadrado perfecto y aquí tienes otro trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, ¿cómo se factorizan los trinomios cuadrados perfectos? Pues el trinomio cuadrado perfecto se factoriza de la manera siguiente. Dejen, borro esto de aquí, bueno, más bien me lo traigo para tener más espacio y que sea más visible. Ahí. Vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Este lo mandamos para acá. Así ya se ve. Bueno, entonces factorizamos los trinomios cuadrado perfecto. ¿Cómo se factorizan los trinomios? Pues a mí me enseñaron que lo primero que debo de hacer es escribir un paréntesis que está elevado al cuadrado. Para la otra es lo mismo, escribir un paréntesis que está elevado al cuadrado, porque va a ser un binomio al cuadrado. Acuérdense que si ustedes tienen un binomio al cuadrado, en suma en resta y los dos restas, me genera un a cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y esto se denomina trinomio cuadrado perfecto, y esto se denomina binomio al cuadrado. Entonces, al factorizar el trinomio cuadrado perfecto, voy a obtener un binomio al cuadrado, por lo cual lo que debo de hacer es obtener la raíz cuadrada del primero, obtener la raíz cuadrada del primero. Yo sé que ese valor es una x y es una y para la otra ecuación. Lo siguiente que debes de hacer es obtener la raíz cuadrada del tercero y obtener la raíz cuadrada del tercero. Por lo tanto, por definición de radicación, el número que multiplicado por sí mismo 2 veces y que te dé 16 es un 4, y el número que multiplicado por sí mismo 2 veces y que te dé 4 es un 2. Y por último, lo que debes de escribir es precisamente el signo del término lineal. Por lo tanto, esta es la operación del binomio, y este signo del término lineal te da por resultado la operación del binomio. Y con eso tú ya factorizaste al trinomio cuadrado perfecto. Pero observas que en el miembro derecho existe una ley de la suma, por lo cual, pues en el miembro derecho aplico la ley de la suma. De un lado factorizo y en el otro, por el resultado que yo estoy observando, debo de aplicar la ley de la suma. Eso implica entonces que aquí tengo de resultado un 32 y aquí tengo de resultado un 20. Obviamente los dos son resultados diferentes porque pues son ecuaciones diferentes, no te iba a dar lo mismo. Y ahora, acuérdense que lo que estoy haciendo es calcular la intersección con el eje de las coordenadas. O sea, estoy calculando la intersección con las abscisas. Por lo tanto, como la abscisa está representada con la letra X, yo no voy a realizar operaciones. Como no voy a realizar operaciones, no voy a realizar jerarquía de operaciones, sino lo que voy a hacer van a ser operaciones inversas. Si yo realizo operaciones inversas, la primera operación inversa es la raíz cuadrada, y entonces me doy cuenta que el 32, lo hacemos aquí arriba, ahí, el 32 se puede factorizar como un 4, perdón, se puede factorizar como un 16 por 2. Y como voy a realizar la raíz cuadrada por propiedades de los exponentes, me va a quedar un 4 raíz de 2. Y eso implica entonces que va a ser esto el concepto de racionalizar el radicando. Acuérdense que racionalizar el radicando es factorizar el radicando para que uno de los dos números tenga raíz cuadrada y por propiedades de los exponentes se pueda aplicar la raíz en cada uno de los factores. Por lo tanto, la x va a ser un 4, por un raíz de 2. Es la primera operación inversa que estoy aplicando. La operación inversa aquí en el 20 quiere decir que va a ser una raíz cuadrada de 20. Y si ustedes se dan cuenta, ocurre lo mismo. Aquí voy a tener la raíz cuadrada del 20. Dime. Una pregunta que no me quedó clara. ¿Y por qué el y más 2 es positivo? Porque cuando tú estás factorizando, acuérdate que tomas el signo del término lineal. Por eso aquí es negativo. Ah, es cierto. Y el signo del término lineal acá es positivo. ¿Sale bien? Esa es parte de la factorización. Es el método, pues. En el método hay que aplicar conceptos. Y el concepto es ir tomando diferentes partecitas. ¿Sale bien? Bueno, ahora con el 20 hacemos lo mismo. El 20 se puede factorizar como un 4 por 5.
donde el 4 tiene una raíz cuadrada exacta y el 5 no. Acuérdense que estoy obteniendo la raíz de 20. Eso es racionalizar el radicando. Por lo tanto, la y, que estoy calculando el valor, es un 2 por la raíz de 5. Ahora bien, por definición de radicación, aquí hay que agregarlo, el siguiente concepto que voy a aplicar es definición de radicación. Sabemos que por definición de radicación, si tú obtienes la raíz cuadrada de 9, pues eso puede ser una multiplicación de menos 3 por menos 3 o una multiplicación de más 3 por más 3. Por lo cual, la raíz cuadrada siempre va a tener dos resultados por la definición de radicación. Por lo tanto, este va a ser un valor positivo y va a ser un valor negativo. Este va a ser un valor positivo y un valor negativo. Y por último, acuérdense que eso surgió de la operación inversa que fue raíz cuadrada, ¿eh? Ahora, la otra operación inversa, aquí hay una resta. Por lo tanto, la operación inversa a la resta es la suma. Y aquí hay una suma. La operación inversa a la suma es la resta. Por lo cual, aquí debo de escribir un 4 y aquí en la y debo de escribir un 2. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual primero escribo el 4 y luego el 4 raíz de 2? Pues porque este primero es un número entero y el siguiente es un número irracional. Y lo que ustedes han aprendido a lo largo de su vida, primero fueron todos los números enteros y hasta después les enseñaron las raíces. Por eso primero se escriben los números enteros y luego se escriben los números irracionales. Eso es debido a el orden. Acuérdense que siempre se tiene que se debe de dar un orden. Eso implica entonces que ya calculé un valor y ya calculé un valor a través de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, ahora viene la pregunta. Díganme ustedes, ¿este resultado es un x 1,2 y esta y es una y 1,2? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? 36. 36, dime 36. Sí, porque un resultado es positivo y el otro resultado sería negativo. Pues no, está mal. Cada uno, ¿no? Está mal. ¿Por qué está mal decir x 1,2 o y 1,2? 21. Dime 21. Porque tenemos que son puntos, ¿no? Es una abscisa y una ordenada. Exacto. Quedaría como una x de distancia a b y una ordenada y, que es una distancia de c a d. No sería propiamente una distancia, pero sería más bien la ordenada del punto. Acuérdate que el concepto es que la x es una abscisa y la y es una ordenada. O sea, que aquí el error conceptual gravísimo es decir que son resultados algebraicos. Y estos no son resultados algebraicos. Porque nosotros partimos que es una intersección con el eje de las abscisas y una intersección con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, es un error escribir el 1,2 solamente porque es negativo y positivo. Lo que debo de escribir es que es la abscisa de la A en suma y la abscisa de la B cuando utilizo la operación resta. Es la ordenada de la A cuando estoy con operación suma y es ordenada de la B cuando estoy en la operación resta. Por lo tanto, como son puntos, díganme por favor cómo le hago para poder obtener la ordenada. Acuérdense que aquí apenas obtuve la abscisa. Discúlpenme, aquí me estoy equivocando. Disculpen, no es A, B, porque son puntos diferentes. Uno es el punto de cruce con el eje de las abscisas y los otros son cruce con los ejes de las ordenadas. Entonces este es ordenada C, D. Díganme por favor cómo obtengo la ordenada de estos y cómo obtengo la abscisa de estos. Con la 36. 36, dime 36. Con la fórmula de ordenada al origen, ¿no? No, 21. dime 21. Y si ya tenemos los valores, los tomamos en cuenta porque ya los tenemos, que sería en la ordenada que vale 0 y en la abscisa que vale 0. Ok, muy bien, ya los conocemos, entonces ya no los tengo que obtener. ¿Por qué ya no los tengo que obtener? Porque ya los conozco. Pero ¿cómo que ya los conoces? Pues sí, desde el principio dijimos que los puntos de intersección iban a tener una ordenada que no conozco y una abscisa que sí conozco que es 0. Una abscisa que no conozco y una ordenada que sí conozco que es 0. Entonces no se deben de calcular, simplemente ya lo puedo escribir. En otras palabras, el punto A va a tener una abscisa que es 4 más 4 raíz de 2 y van a tener una ordenada que es 0. ¿Cómo sabes? Pues porque desde el principio lo dijiste, la ordenada es 0. Por eso
la ordenada es 0. Esa es la razón. Ya conozco la ordenada desde el principio. Y de manera similar, entonces el punto B va a tener una coordenada que es 4 menos 4 raíz de 2 en la abscisa y va a tener una ordenada que es 0. ¿Por qué? Porque es el punto de intersección que yo tengo con el eje de las abscisas. Ya habíamos dicho que la ordenada en la intersección con el eje de las abscisas siempre va a ser 0. De manera similar, el punto C, pues ya lo conozco, porque el punto C ya dijiste que la intersección con el eje de las ordenadas va a llevarte a una abscisa que es 0. Por lo tanto, el punto C, que acabo de escribir allá abajo, déjenlo más grande, el punto C tiene una abscisa que es 0 y una ordenada que es menos 2 más 2 raíz de 5, donde no me importa la expresión decimal, porque acuérdense que todo debe estar declarado en números reales, y los números reales incluyen a los irracionales. Y el punto D va a tener también una abscisa 0 con una ordenada que es menos 2. Ahora utilizo la resta, que es un 2 por raíz de 5. Entonces fíjense cómo ahí la conceptualización es la que me permite que ya no utilice nada más que simplemente lo que tenía desde el principio. ¿Y por qué lo tenía desde el principio? Pues porque así los planteé. Este punto de acá tiene una característica, este también y este también. Y todo provino del lugar geométrico, que fue lo que vimos las 2 semanas anteriores. ¿Alguna duda, jóvenes? Ese es el resultado final, ¿ya? ¿Por qué? No, estoy preguntando. No, por eso yo te estoy preguntando, ¿por qué es el resultado final? Pues lo que yo entiendo es porque ya tenemos las coordenadas, ¿no? Exacto, porque ya tienes las puntos, ya tienes dónde se intersecta, y tú sabes que dónde se intersecta es un punto. Ya tienes las coordenadas de este punto, de este punto, de este punto y de este punto. ¿Sale bien? Entonces fíjense cómo ustedes ya lo saben, solamente es seguridad. ¿Por qué ya lo sé? Pues por la argumentación que tú me dijiste. Yo entiendo que ya son las coordenadas y eso es un punto y ya lo tengo. Exacto, por eso ya lo sabes. No es necesario que algún maestro te diga ¿por qué? Porque ya lo saben. Esa es la fortaleza que deben de tener. Yo puedo hacerlo todo porque tengo bien mis conceptualizaciones. Esa es seguridad. Ok, ahora bien, viene la pregunta. Fíjense bien. Ya les enseñé extensión en circunferencia. ¿De dónde salió la extensión? De la forma ordinaria, de la definición de circunferencia. Y como es una forma, ya sé que tiene esta forma, que ya les enseñé a dibujarla. Ahora yo les pregunto, la extensión, en otras palabras, esto que les enseñé, ¿va a cambiar para parábola, para hipérbola y para elipse? ¿Va a ser lo mismo o va a ser diferente? ¿Y por qué? 34. Dime 34. Según yo va a cambiar porque no todas las formas son iguales. Pues no, no cambia. 21. Dime 21. No cambian los valores, pero sí cambia la forma, por así decirlo, y la resolución. Exacto. Sí cambia la forma ordinaria, pero no cambia cómo lo hicimos. O sea, la extensión se va a calcular de la misma manera. Es decir, si yo ahorita les digo, tengo una elipse y esta elipse comienza en un punto que es menos 7,3 y termina en un punto que es 12,3 y empieza en la parte de abajo en un punto que es 2, menos 9 y termina en un punto que es 2, menos 5. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos extensiones? Apaguen su micrófono por ahí. ¿Alguien me puede Yo. decir? No me Perdón. digas. 36. 36, dime 36. Y la ordenada sería menos 9, menos 5. Coma menos 5. Ajá, y luego. Y en el de las abscisas sería menos 7,12. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo. Solamente hay que se cambia la forma. Pero la forma, yo les voy a enseñar cómo dibujar todas las formas. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en la clase pasada que los parámetros me dicen cómo está la forma.
Entonces, la forma de dibujarlo, yo se los voy a enseñar, pero no cambia la extensión. La extensión va a ser igual. En el momento que ustedes tengan el dibujo, ya pueden sacar las extensiones. Que eso es muy padre. En otras palabras, ya les enseñé cómo obtener las extensiones de todas las cónicas. En otras palabras, ya acabamos ese tema de todo el semestre. Ahora bien, ¿qué pasa con las intersecciones con los ejes? ¿Va a ser lo mismo o va a ser diferente? En todas las cónicas. O sea, en parábola, en hipérbola, en elipse y en todas. ¿Cambia o no cambia? Todo es 36. Según yo no cambiaría porque si es en la circunferencia tendrían que mantenerse siempre en la misma... O sea, las coordenadas siempre, cuando sea en la abscisa, tiene que ser el 0 de la ordenada y en las ordenadas el 0 de la abscisa, ¿no? Ok, exacto, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si vuelve a ocurrir en la elipse que tienes aquí tus ejes, pues estos puntos de cruce sigue siendo la misma característica. ¿Cuál es? La ordenada es 0. Y con el cruce con el eje de las ordenadas vuelve a ser lo mismo. La abscisa siempre es 0. Por lo tanto, lo que les enseñé hoy acerca de las intersecciones con los ejes es lo mismo para todas las cónicas. En otras palabras, ya acabamos el curso. O sea, lo único que les voy a enseñar es a dibujar. Todo lo demás ya lo saben. Por eso, hasta ahorita concluye el curso de geometría analítica. Ya lo saben todo. Y lo único que me hace falta es aprenderme bien los conceptos. Sabemos que hay algunos de ustedes que aún no se han aprendido bien los conceptos. Pero ya teniendo bien los conceptos, pues ya lo demás es pan comido. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿No? Entonces no lo vean como preguntas básicas o preguntas complicadas. Simplemente es lo que yo tengo ahorita de mi habilidad cognitiva. Vuelvo a repetir, en todos estos se repite que la ordenada es 0 por la proyección ortogonal. Ya saben que son rectas perpendiculares. Por eso me da una abscisa que no conozco y la ordenada es 0. Y cuando estamos sobre el eje de las ordenadas, siempre la abscisa es 0 precisamente por la proyección ortogonal. O sea, una proyección ortogonal que es una recta perpendicular te va a decir que la abscisa siempre va a ser 0. Y lo que va a cambiar va a ser la ordenada conforme va subiendo sobre el eje de las ordenadas. ¿Sale bien? Sí, ya lo tengo más claro. Gracias. Ok, va, ¿de qué? Bueno, entonces acuérdense que hay que estar estudiando mucho, viendo mucho, para que no haya ningún problema. Entonces Y entonces, ya que, insisto, como me están diciendo que tiene el centro aquí y pasa por aquí, por eso que utilizo la fórmula de distancia entre dos puntos, que es la distancia de Q a P. La fórmula ya se la saben que debe ser en el mismo orden. Y en el momento que hice la sustitución, sé que esta distancia me representa el radio. Obviamente voy reemplazando todos los valores del punto Q y del punto P, que está aquí reemplazado. Utilizo jerarquía de operaciones, ley de la suma y definición de potencia, y ya obtengo estos valores. Obviamente de ahí ya sé que el concepto que se debe de aplicar de acuerdo a los resultados que estoy obteniendo es una jerarquía de operaciones, porque sé que el radical es un paréntesis. Por lo tanto voy a aplicar una ley de la suma, porque es el mismo signo. Me doy cuenta que es un 50, pero ese 50 se puede factorizar como un 25 por un 2, y por lo tanto por propiedades de los exponentes puedo obtener la raíz. Eso se denomina racionalizar el radicando, que es un concepto que ya sé hacer y que obviamente hay que hacerlo, ¿no? No es una opción, hay que hacerlo. De ahí entonces entiendo que el radio es un 5 por la raíz de 2. Y de ahí, como ya tengo todos los valores, entonces directamente ya puedo sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia. Y entonces voy a escribir que es la X menos la coordenada del centro. Y sabemos que la coordenada del centro es menos 4. Y eso debe de estar elevado al cuadrado. Y le voy a agregar una Y menos la ordenada del centro, que estoy viendo que es un menos 2. Y obviamente eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y me va a dar por resultado el radio, que es 5 por raíz de 2. Y eso debe de estar elevado al cuadrado. Acuérdense que los conceptos se deben de aplicar, ¿eh? No es que es más fácil o más difícil así. No, se debe de aplicar los conceptos. Obviamente de ahí veo la jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que debo de utilizar la ley de los signos. Me doy cuenta entonces que tengo términos que no son semejantes. Y como no son semejantes, me lleva a que aplique entonces el binomio al cuadrado. Y en el binomio al cuadrado sabemos que aplicamos leyes de los exponentes, que aplicamos leyes de los signos, que ya está por acá. Y también voy a aplicar definición de potencia. En el otro va a ser lo mismo. Y en el miembro derecho
lo que voy a aplicar es propiedad de los exponentes, porque la propiedad de los exponentes me indica que puedo elevar el 5 al cuadrado y puedo elevar la raíz de 2 al cuadrado. Eso implica que también vamos a utilizar la operación inversa, porque la raíz y el cuadrado son operaciones inversas. Por lo cual, aquí obtengo una x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que es un 8x, más 16, más el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, que me da un 4, más el cuadrado del segundo, que es un 4, igual al cuadrado del 25, perdón, al cuadrado del 5, que es 5, y raíz cuadrada al cuadrado, por ser operaciones inversas, me da un 2. De ahí sabemos que siempre debe de ser en forma general, y la forma general tiene el objetivo de igualar a 0. Eso implica que necesito realizar una jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones me doy cuenta que no hay términos semejantes, solamente hay números. Y como solamente hay números, pues vas a aplicar la ley de la suma en los números, y como esta multiplicación te da 50, tienes que hacer una operación inversa para que todos los números queden en el mismo miembro. Por lo tanto, este 50 negativo va a implicar que con este es un número positivo, por lo tanto vas a aplicar la ley de la resta, además de la ley de la suma. Y eso te lleva al resultado, que es el cuadrado de la x más el cuadrado de la y, porque acuérdense que hay que ordenarlo, más el 8x más el 4y. Ya habíamos dicho que este 16 con este 4 son 20, y si le quitas 50 aplicas ley de la resta, y eso te va a quedar un menos 30, igual 0. Y con eso ya terminé. Solamente hay que aplicar el concepto, que si conoces un punto por el que pasa y el centro, pues lo que hay que calcular es la distancia entre dos puntos, y luego sustituyes en la forma ordinaria, y pues ya llegaste al resultado. Profe, Dime. no se puede agregar hasta abajo, o en el último paso que hicimos, la propiedad distributiva. No, porque nunca lo estoy haciendo. Una propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Y si te das cuenta, Entonces, esto que hice solo fue ordenarlo. eso no es propiedad distributiva. Ajá, sí, solamente fue ordenarlo. Pero el orden es una manera que tú debes de escribir. O sea, eso no es un concepto. Simplemente así lo tienes que escribir. Siempre desde álgebra nos enseñaron que es de mayor a menor, de mayor exponente y en el orden alfabético a los menores exponentes. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿De qué? Sale bien. Pues si no tiene ninguna otra duda, nos vemos la semana que entra. Ya pueden empezar a hacer todos los ejercicios. Dime. Donde dice jerarquía de operaciones, ley de signos, términos semejantes, binomio al cuadrado y todo eso, después de la definición de potencia dice propiedad de los exponentes, o es propiedad de... Propiedad de los exponentes, sí. Porque acuérdate que la propiedad de los exponentes te lleva a que este 5 lo puedes elevar al cuadrado, y también la raíz la puedes elevar al cuadrado. ¿Sale bien? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando aplicamos la sustitución en forma ordinaria, ¿por qué solo ocupamos el punto Q? Porque es el centro. Y en la forma ordinaria solamente te piden el centro. No te piden por los puntos que pasas. Porque acuérdate que el punto que pasa hace referencia al lugar geométrico. Y entonces si tú sustituyes aquí lo del lugar geométrico, vas a tener puros puntos, vas a tener puros números, y nunca vas a llegar a una forma general. Por eso solamente se sustituye el centro. Dependiendo de lo que quieras, sustituyes el lugar geométrico o sustituyes el centro. Ahorita, como quieres la ecuación de la recta, pues la ecuación debe tener letras. Por eso no sustituyes el concepto de lugar geométrico. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿De qué? Sale bien. Pues si no tienen ninguna otra duda, nos vemos la clase que entra. Dios los bendiga y Dios los guarde.